Bien, vamos entonces a ver un poquito las dudas de los dos videos que estuvimos viendo ayer. Ustedes en primer lugar vieron un video, que fue el primero que les mandé, donde les mencionaba los tipos de linfocito T, el ciclo de vida de los linfocitos T y el complejo de histocompatibilidad. Bueno, en el segundo video vimos cómo se activaban los linfocitos T en general, cómo se producía la activación de un helper, de un citotóxico, bueno. Entonces, lo que vamos a ver ahora es repasar algunas cositas importantes de estos videos. Yo sé que eso es una unidad bastante enroscada, no sé si alguno se ha podido sentar a leerla. Chicos, el que no se haya podido todavía sentar a leer, les recomiendo que esta tarde se sienten y se pongan a leerla, porque realmente uno dice, ah, bueno, no, pero es fácil, y después cuando lee y te mezclan en un mismo párrafo 30 nombres distintos, con 30 linfocitos distintos, se empieza un poquito a complicar. Entonces, aprovechen las clases que tenemos en Meet para poder sacarse las dudas. Mañana va a ser la última clase, las últimas dos clases que vamos a tener de inmune. Aprovechen esas clases, pero para poder aprovecharlas tienen que haber leído antes la unidad, si no, ¿qué me van a preguntar? Entonces, esto que vimos acá es lo que se conoce como ciclo de vida del linfocito T. ¿Qué es esto? Los linfocitos T surgen, al igual que los linfocitos B, de células que se encuentran, que se llaman células totipotenciales, que se encuentran en la médula ósea. Pero ¿cuál era la diferencia? El linfocito B maduraba en la misma médula ósea, pero el linfocito T no. El linfocito T se dirige al timo, y en el timo sufre varios procesos que son muy importantes para ese linfocito T. Entre los procesos que sufre están la diferenciación, la selección y la maduración. La diferenciación es cuando mi linfocito T adquiere la capacidad para sintetizar proteínas. Entonces, por ejemplo, ese linfocito T va a poder sintetizar este complejo de proteínas que tienen acá, que es un conjunto de 5 proteínas que se llaman CD3, que son proteínas que tiene tanto el linfocito helper como el citotóxico. Entonces, este CD3 yo lo voy a encontrar en los dos linfocitos, en el helper y en el citotóxico. También, en ese proceso de diferenciación, mi linfocito va a poder sintetizar su receptor. Este receptor es fundamental, porque es el que le va a permitir a mi linfocito T reconocer el antígeno. Entonces, acuérdense, significa receptor de célula T. Y por otro lado, el linfocito T, dependiendo si es un helper o si es un citotóxico supresor, va a poder en su membrana también, porque todos estos se encuentran en la membrana, sintetizar una proteína CD4, si es un colaborador, o CD8, si es un citotóxico o supresor. Entonces, estas proteínas, chicos, hay otras glucoproteínas de membrana. Ustedes ven estas glucoproteínas, CD4 y CD8, son las que a mí me permiten distinguir un helper de un citotóxico. Son como su marca personal. El helper tiene CD4, el citotóxico tiene CD8. Son glucoproteínas que están en la membrana de mi linfocito. Una vez que mi linfocito hizo ese proceso de diferenciación, viene el proceso de selección. ¿Qué pasa en el proceso de selección? En el proceso de selección, lo que ocurre es lo siguiente. Voy a poner a prueba mi linfocito. Voy a ver si el linfocito T sirve o no sirve. Porque si no sirve, lo tengo que eliminar. ¿Y qué significa ver si sirve o si no sirve? Cuando yo empecé esta unidad, que la empezamos presencial, yo les dije, chicos, el sistema inmune, en este caso los linfocitos T, tienen que tener la capacidad de poder reconocer lo propio de lo extraño. Tiene que atacar lo extraño
y no atacar lo propio. Entonces, cuando una célula ha sido infectada por un virus, por una bacteria, por lo que sea, su complejo de histocompatibilidad se altera, se modifica. Mi linfocito T tiene que poder reconocer ese complejo alterado y atacarlo. Porque el linfocito T, chicos, no ataca el antígeno, ataca la célula infectada. Entonces, en la selección hay dos tipos de selección: selección positiva, selección negativa. En la selección positiva, yo pruebo que mi linfocito T pueda reconocerme cuando hay una célula que tiene el complejo de histocompatibilidad alterado, y eso quiere decir que está infectada. Entonces la tiene que atacar. Pero también pasan por una selección negativa. ¿Qué es esto? Mi linfocito T tiene que poderme reconocer cuando una célula mía no tiene el complejo de histocompatibilidad alterado, y eso quiere decir que es propia, que es normal, que no la tiene que atacar. Entonces eso es la selección negativa, cuando mi linfocito T puede reconocerme las células propias para no atacarlas y destruirlas. Una vez que pasó esa selección, por ejemplo, ¿qué pasaría si el linfocito T no me reconoce lo propio y me va a atacar lo propio? Y ahí aparecen las enfermedades autoinmunes. Cuando el linfocito T no te reconoce las células propias, las ataca. Y en ese caso se generan lo que se llaman las enfermedades autoinmunes. Entonces, una vez que pasó por las dos selecciones, viene el proceso de la maduración. Cuando pase estas tres etapas, mi linfocito T ya está listo. Puede salir a circulación, no hay tanto porcentaje de linfocitos T circulando, la mayoría de los linfocitos T los encuentro en los órganos linfoides, que los vimos en presencialidad el otro día, pero este linfocito T que yo tengo acá, este, que hizo todo este proceso y ahora está en un órgano linfoide o está circulando, está inactivo. ¿Por qué está inactivo? Y porque todavía no se ha encontrado con ninguna célula que esté afectada, con ninguna célula que esté infectada, diríamos. Cuando se encuentre con esa célula infectada, se va a activar, y al activarse, lo que va a hacer es dividirse en una célula memoria y en una célula activa, que básicamente es lo que vimos en el linfocito B. Nosotros vimos que el linfocito B, cuando se activaba, ¿qué pasaba? Y se dividía en célula plasmática y célula memoria. Bueno, en este caso el linfocito T, cuando se active cualquiera de los linfocitos T, el helper, el citotóxico, cuando se active, se va a dividir en un linfocito T memoria y en un linfocito T activo. Este es lo que se conoce como el ciclo de vida de los linfocitos T que ustedes vieron en el video. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna duda de esto, de este ciclo de vida? ¿Se entendió mejor? ¿Sí o no? Sí. Bien, bueno. Entonces, una vez visto esto, ¿qué pasaría? Esperen que ahí les voy a compartir, aguántenme, que les voy a dejar de presentar esto y les voy a compartir otra cosa. Espérenme un minuto, que ahí les comparto la pantalla. Aguántenme. Ahí estamos. Ahí se va a compartir la pantalla. Bien, miren. Entonces, si yo tuviera que hacer como una gráfica, una representación de mis linfocitos T, yo diría, bueno, vamos a empezar representando el linfocito T cualquiera. Vamos a empezar con el helper. Entonces, este es mi linfocito T helper,
¿Qué va a tener este linfocito T helper? Esperen que les voy a escribir. Linfocito T helper. Ese linfocito T helper va a tener un receptor, que es el que va a detectar el antígeno unido al complejo de histocompatibilidad. Ese receptor se llama TCR. Va a tener otro receptor, por acá, que en este caso va a ser un receptor de moléculas coestimuladoras. ¿Por qué? Porque mis linfocitos T, para poder activarse, chicos, necesitan la presencia de moléculas coestimuladoras. Si las moléculas coestimuladoras no están presentes, no hay activación. Entonces, este es el receptor para las moléculas coestimuladoras. Ahora, ¿qué más tiene? Bueno, va a tener esta proteína, este complejo de proteínas, que son 5 proteínas, que se llama CD3. Y por último, va a tener una proteína, una glucoproteína, que lo va a distinguir. ¿Cómo se llamaba la glucoproteína que tenía el helper que lo distinguía? CD4. Muy bien, entonces va a tener el CD4. Ahora, cuando mi linfocito T helper se active, ya vamos a ver cómo lo activo, ese linfocito T helper va a exponer un receptor de interleucina 2 y él mismo va a sintetizar interleucina 2 para su receptor. ¿Qué le va a permitir la interleucina 2? La interleucina 2 lo que permite es justamente que este linfocito T, cuando se active, prolifere. Es decir, empiece a hacer copias. Entonces, cuando este linfocito se active, va a exponer el receptor de interleucina 2, él mismo va a sintetizarla, y esa interleucina 2 va a hacer que éste empiece a proliferar. ¿Y qué va a hacer cuando prolifere? Miren, va a proliferar y se va a diferenciar en dos. En linfocito T helper memoria y linfocito T helper activo. Siempre, chicos, cuando un linfocito T se activa, te genera células de memoria y células activas. Ahora, este helper, acuérdense que se podía diferenciar a su vez en T helper 1 y T helper 2. Este helper 1 me activaba al linfocito T citotóxico y también me activaba a los macrófagos. Y este helper 2 me activa al linfocito B. Ahora, ¿cómo hago para activar a este TCR? Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué reconoce este TCR? Este TCR va a reconocer el determinante antigénico, que básicamente no es otra cosa que un antígeno que yo ingresó, por ejemplo, a una célula presentadora, esa célula presentadora lo degradó y los restos se denominan determinantes antigénicos. Unido a el complejo de histocompatibilidad 2. Esto viene presentado
Porque ¿quiénes son las únicas que tenían complejo de histocompatibilidad 2? Vimos quién tenía Las células fagocíticas. Es decir, el complejo de histocompatibilidad 2 lo tienen las células presentadoras. ¿Quiénes son célula presentadora? Célula dendrítica, macrófago, linfocito B. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula presentadora va a exponer en su superficie el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico, que va a ser reconocido por el TCR. Pero además, esta CPA, esta célula presentadora, va a liberar moléculas coestimuladoras, y esas moléculas coestimuladoras van a ser detectadas por este receptor de moléculas coestimuladoras. Entonces, cuando el receptor TCR me reconozca esto y el receptor de moléculas coestimuladoras me reconozca estas moléculas coestimuladoras, el linfocito T helper se activa. Entonces, repito, el LT helper solo se activa con los complejos de histocompatibilidad 2, reconociendo complejos de histocompatibilidad 2. Las únicas células que tienen complejo de histocompatibilidad 2 son las células presentadoras de antígenos. Entonces eso quiere decir que solamente va a poder activarse el helper mediante una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago, una célula dendrítica o un linfocito B. Acuérdense, los complejos de histocompatibilidad son glucoproteínas que se encuentran en las membranas. El 2, el complejo de histocompatibilidad 2, lo tenían las CPA, las células presentadoras. Y el complejo de histocompatibilidad 1 lo tienen todas las células con núcleo, inclusive la CPA, porque también es una célula con núcleo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Miren, ¿se entendió la activación del helper? Bueno, vamos con el citotóxico. ¿Qué pasa con el citotóxico? En el citotóxico, yo tengo linfocito T citotóxico. Yo voy a tener el receptor, el TCR. Voy a tener también el receptor de moléculas coestimuladoras. Acá. Igual que acá. Voy a tener las glucoproteínas, este complejo de proteínas CD3, porque el citotóxico también tiene CD3. Pero ¿cómo se llamaba la proteína que distinguía al citotóxico del helper? CD8. Muy bien, entonces acá voy a tener, en vez de una CD4, voy a tener la CD8. Pero, más allá de esto, cuando este citotóxico se active, va a pasar lo mismo que el helper, porque en todos los linfocitos pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando se active, va a exponer su receptor de interleucina, va a producir el mismo interleucina 2, que va a hacer que este linfocito T citotóxico empiece a proliferar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el citotóxico se activa? Cuando el citotóxico se activa,
se divide en un linfocito T citotóxico memoria y en un linfocito T citotóxico activo o efector. Este linfocito T citotóxico activo o efector es el que va a liberar granzimas y perforinas para justamente eliminar a la célula infectada. Producen la apoptosis de la célula infectada. Siempre cuando un linfocito T se activa, sea helper o sea citotóxico, van a generar células de memoria. Siempre. Y siempre van a generar células activas y células memorias. Entonces, ¿cómo hago yo para activar al citotóxico? Bueno, en este caso el citotóxico detecta determinantes antigénicos unidos a complejos de histocompatibilidad tipo 1, no tipo 2. Tipo 1. Este complejo de histocompatibilidad tipo 1 está en todas las células que tienen núcleo. Todas las células del cuerpo que tienen núcleo tienen complejo de histocompatibilidad 1. Obviamente, también va a estar unido a moléculas coestimuladoras. Entonces, esas moléculas coestimuladoras van a ser detectadas por este receptor de moléculas coestimuladoras. Y esto va a ser detectado por el TCR. Por ejemplo, una célula presentadora también podría activarme a un linfocito T citotóxico. ¿Por qué? Porque las células presentadoras tienen complejo de histocompatibilidad 2 por ser célula presentadora, pero también tienen complejo de histocompatibilidad 1 porque son células nucleadas. Y yo les dije que los complejos de histocompatibilidad 1 los tenemos en todas las células nucleadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Por qué una CPA o cómo hace una CPA para exponerle el antígeno a un helper o a un citotóxico? Bueno, primero, acordémonos que una CPA puede ser un macrófago, una célula dendrítica o un linfocito B. Supongamos que es un macrófago. ¿Qué va a pasar? El macrófago tenía como función, si esto es una bacteria, fagocitar la bacteria, degradarla, y lo que quedan se llaman determinantes antigénicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos determinantes antigénicos los va a unir a los complejos de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Mi célula presentadora va a producir estos complejos de histocompatibilidad, como les dije, en este caso tiene los dos. Entonces, va a unir los complejos de histocompatibilidad a esos determinantes antigénicos y le va a expresar al helper y al citotóxico esos determinantes antigénicos. Entonces, supongamos que este es el complejo de histocompatibilidad 1 y este es el complejo de histocompatibilidad 2. Entonces, cuando el helper reconozca a este complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico, se va a activar. Cuando el citotóxico reconozca este complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico, se va a activar. Esto es una célula presentadora de antígenos. Puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, puede ser un linfocito B. Ahora, nosotros dijimos que estos helper se llaman helper o colaboradores porque me interfieren en la activación de otras células.
Entonces, por ejemplo, este helper 2 hace o activa a los linfocitos B. Ya vamos a ver cómo enseguida. Y este helper 1 me puede activar a los macrófagos y también me puede activar a los linfocitos T citotóxicos. Entonces hay una relación, por eso siempre decimos que son colaboradores, porque colaboran con uno y colaboran con el otro, colaboran con el linfocito B, colaboran con el linfocito T citotóxico. ¿Se ha entendido mejor? Dani, a mí me quedó una duda de qué hacen El los que receptores de interleucina. detectan la interleucina, porque la interleucina 2, que producen los mismos linfocitos T, hace que el linfocito T prolifere, que se reproduzcan, que se multipliquen, diríamos. Eso es lo que hacen. Cuando el linfocito T expone su receptor de interleucina 2 y sintetiza interleucina 2, es lo que hace que los linfocitos T, sea citotóxico o helper, empiecen a proliferar, empiece a haber más cantidad de linfocitos T. ¿Se entiende? Sí, Dani. Buenísimo. ¿Se entendió mejor, chicos? ¿Esto? Sí, Dani. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a volver al Power. Ahora les comparto. Miren, hemos visto recién un poquito en resumen cómo activamos cada uno y qué estructura tiene. Esto que tienen acá es lo que justo me acaban de preguntar. ¿Qué pasa cuando una célula o un linfocito T, sea helper o sea citotóxico? Acuérdense las etapas. Primero, reconocimiento del antígeno. Segundo, activación, expansión y proliferación. Y tercero, elimino el antígeno. Entonces, acá hubo un linfocito T que reconoció un antígeno. ¿Qué hizo? Expuso su receptor de interleucina 2, sintetizó interleucina 2, y esa interleucina 2 ejerció efecto sobre el mismo linfocito T. Hizo que proliferara, que se multiplicaran esos linfocitos T, y que se diferenciaran el linfocito T memoria y el linfocito T activo. Esto puede ser un helper o puede ser un citotóxico y va a pasar lo mismo. Siempre que se active va a seguir este esquema, diríamos. Entonces, un linfocito T citotóxico nosotros lo podemos activar de dos maneras. Una es solo, él reconociendo el antígeno, y otro es con ayuda de un helper. Puntualmente recién les hice la flecha y les mostré con ayuda de un helper 1. Entonces, primero vamos a ver cómo activo el linfocito T citotóxico solo, sin ayuda del helper. Y después vamos a ver con ayuda del helper. Acuérdense, el linfocito T citotóxico lo que hace cuando se activa es liberar granzimas y perforinas, que son enzimas que van a atacar la célula infectada. Van a hacer que la célula que está infectada se perfore, se rompa, se produce una apoptosis de la célula infectada, chau célula infectada. Entonces, ¿cómo puedo activar a mi linfocito T citotóxico sin ayuda del helper? Bueno, miren, este es el citotóxico, acá tiene su TCR, acá tiene su receptor de moléculas coestimuladoras, y esto que tienen acá, acá dice CPA, pero podría ser una CPA o podría ser otra célula, porque el linfocito T citotóxico reconoce los complejos de histocompatibilidad 1, y el 1 lo tienen todas las células con núcleo, o sea, puede ser una CPA,
Sí, porque tiene núcleo, pero podría ser otra célula nucleada también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi TCR reconoce el complejo de histocompatibilidad 1 que tiene expuesto el antígeno. Fíjense que ahí el antígeno está como un puntito naranja, rojo. Y el receptor de moléculas coestimuladoras detecta las moléculas coestimuladoras. Se activa el linfocito T, citotóxico. Entonces, ¿qué hace? Expone su receptor de interleucina 2, sintetiza interleucina 2, empieza a proliferar y se diferencia el linfocito T citotóxico activo y linfocito T citotóxico memoria. Este activo es el que va a liberar granzimas y perforinas. Las perforinas van a perforar la membrana de la célula infectada, las granzimas son proteínas, son enzimas proteolíticas, y acá vemos cómo están afectando a la célula que estaba infectada. La célula infectada, chau, te fuiste, te moriste. Entonces acá activé el citotóxico, él reconociendo, sin ayuda, en este caso, de un helper. ¿Se entendió esto? Porque ahora tenemos que ver con ayuda del helper, cómo sería. ¿Esto se entendió? Sí, Dani. Bien, entonces, vamos con cómo activo a el linfocito T citotóxico con ayuda de un helper. Puntualmente, lo vimos recién, con ayuda de un helper 1. Entonces, miren lo que va a pasar. Por favor, presten atención acá, porque esta es una de las partes más enroscadas, era la parte final del video 2, y muchos me preguntaron, porque les quedó como la duda de eso, de que no entendían, de bueno. Entonces, ¿cómo es esto? Acá voy a activar al linfocito T citotóxico, pero con ayuda del helper. ¿Cómo hago? Esto que tengo acá es un helper, es un linfocito T helper. Esto que tengo acá es un linfocito T citotóxico. Esto que tengo acá es una célula presentadora de antígenos. Puede ser macrófago, célula dendrítica, linfocito B, no sé. Pero esa célula presentadora va a tener, como dijimos, complejo de histocompatibilidad 2 por ser célula presentadora y complejo de histocompatibilidad 1 por ser una célula nucleada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este complejo de histocompatibilidad 2, a ver, supongamos que esto es un macrófago o una célula dendrítica. Van a englobar el antígeno que entró, lo van a degradar y van a exponer en este complejo de histocompatibilidad 2 el determinante antigénico. Por otro lado, también exponen moléculas coestimuladoras. Este helper que tengo acá va a tener un TCR que va a detectar el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico. Y va a tener el receptor de moléculas coestimuladoras que van a detectar las moléculas coestimuladoras. ¿Qué va a pasar? Se va a activar el helper. Cuando los helpers se activan, liberan interleucina 2, empiezan a proliferar, se diferencian en helper 1 y helper 2. Pero miren lo que va a pasar. Este helper va a hacer, cuando se active, que la célula presentadora de antígeno exponga moléculas coestimuladoras para poder activar al linfocito T citotóxico. Entonces miren, acá tengo complejo de histocompatibilidad 1 con el determinante antigénico, tengo el TCR del linfocito T citotóxico, tengo el receptor
de molécula coestimuladora, pero no tengo moléculas coestimuladoras. Entonces, sin las moléculas coestimuladoras, el citotóxico no se activa. Entonces, ¿qué hace el helper cuando la célula presentadora lo activa? Hace que mi célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras sobre la superficie, que son las que tienen acá, que van a ser reconocidas por el receptor de moléculas coestimuladoras y voy a activar al citotóxico. Entonces, de esa manera, el helper, de manera indirecta, ha estimulado la activación del citotóxico. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no lo entendió? Dani, yo no entendí. Vuelvo a explicar, Ani, no te hagas problema. Miren, yo les digo que es la interacción de cómo activar a un citotóxico con ayuda de un helper. Esto que tenés acá es el citotóxico, esto que tenés acá es el helper. Entonces, ¿cómo es la ayuda? ¿O cómo es la interacción? ¿Cómo hace para poder ayudar a activar a un citotóxico? Porque acá vimos cómo activa un citotóxico directamente, sin ayuda de nadie. Bueno, acá, ¿cómo lo activo? Con ayuda de un helper. Entonces, ¿cómo es esa ayuda? Mi linfocito T citotóxico va a tener un TCR y un receptor de molécula coestimuladora, que es lo mismo que estuvimos viendo antes. La célula presentadora tiene que exponerle el complejo de histocompatibilidad 1, el antígeno, pero también tiene que exponerle molécula coestimuladora, si no, no se va a activar. Entonces, acá, si ustedes lo ven, no tiene las moléculas coestimuladoras para el citotóxico. Entonces, ¿cómo hago para que las exponga a las moléculas coestimuladoras? Bueno, el helper se activa él porque reconoce el complejo de histocompatibilidad 2 de la célula presentadora, reconoce su antígeno, reconoce las moléculas coestimuladoras. Cuando se activa, el helper 1 hace que la célula presentadora que lo activó exponga moléculas coestimuladoras, que son las que acá no están, que acá sí, para poder activar al citotóxico. Entonces ahí sí, el citotóxico se va a activar. Entonces, acá ha intervenido el helper con la célula presentadora para poder activar al citotóxico. ¿Qué va a hacer el citotóxico cuando se active? Y va a liberar interleucina, va a proliferar, se va a diferenciar en citotóxico memoria y citotóxico activo, y el citotóxico activo es el que va a liberar enzimas para romper, para matar la célula infectada. ¿Se entendió mejor ahí? Es como que indirectamente el helper ayuda a activar al citotóxico, porque hace que la célula presentadora exponga las moléculas coestimuladoras para poder activar al citotóxico. Entonces es como una ayuda indirecta la del helper. No es que éste directamente lo está activando, sino que el helper hace que la célula presentadora te exponga las moléculas coestimuladoras para que se active el citotóxico. ¿Se ha entendido mejor ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, hemos visto hasta acá cómo se activa un linfocito T citotóxico, solo él interactuando o con ayuda de un helper 1, que es el dibujito que yo les hice recién en el Paint, de cómo a partir de un helper podía activar a un citotóxico. Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo hacer con los helpers, porque hasta ahora lo que yo les expliqué recién es cómo activar al citotóxico, igual les expliqué algo del helper, pero vamos a ver
la función del otro helper, el helper 2. Acuérdense que yo les dije, chicos, cuando el helper se activa, se diferencia en helper 1 y helper 2. Bueno, hemos visto acá la función del helper 1, que es activar al citotóxico. Bueno, vamos a ver ahora la del helper 2. Primero, ¿cómo activa un helper? Lo vuelvo a explicar. El helper reconoce una célula presentadora que viene con un complejo de histocompatibilidad 2 expuesto el antígeno, que es esto que les expliqué acá, chicos. Acá les expliqué cómo activar a un helper. ¿Sí? Helper reconoce complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico. Receptor de molécula coestimuladora reconoce a las moléculas coestimuladoras. TCR reconoce el complejo de histocompatibilidad 2. Acá están activando un helper, es decir, lo que yo les he puesto acá. Ahora, un helper, acá les están mostrando lo mismo. Fíjense, acá está el helper. Esto es una célula dendrítica, que acuérdense que es presentadora, ha englobado una bacteria. Estos son los restos de bacteria, los determinantes antigénicos. Y acá es puesto en su complejo de histocompatibilidad 2 el determinante antigénico. Entonces, cuando este helper se active, que ya se los expliqué antes, va a liberar interleucina, va a proliferar y se va a diferenciar en helper 1 y helper 2. El helper 1 es el que activa el citotóxico, que es lo que acabamos de ver, y el helper 2 va a activar al linfocito B, que ya lo vimos el otro día, que es el que produce anticuerpos. Entonces ahora vamos a ver esta rama, cómo es la interacción entre un linfocito B y un T helper 2. Bueno, miren, esto que tienen acá es cómo actúa el helper 2 o cómo activar a un helper 2 en una infección viral y acá lo tienen en una infección bacteriana. Es más o menos lo mismo. Fíjense que acá aparece el linfocito B. Repito, vamos a ver la relación entre el helper 2 y el linfocito B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Este linfocito B, ustedes ya lo vieron, tiene en su membrana anticuerpos que reconocen, por ejemplo, un virus. El epitopo del virus encaja en el paratopo del anticuerpo. ¿Qué hace mi célula B, mi linfocito B? Lo interioriza y lo degrada. Chao, te fuiste virus. Esos restos que quedan son los determinantes antigénicos. Esos restos de virus son los determinantes antigénicos. Acuérdense, chicos, que yo les dije que la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B son CPA, son células presentadoras de antígenos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es lo siguiente. El linfocito B se va a unir con ese determinante antigénico que le quedó de acá y va a exponer en su membrana el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico. ¿A quién va a activar? Al helper. ¿Qué quiere decir? Miren lo que pasa acá. Se presenta el antígeno, me activa al helper, el helper al activarse me libera citocinas que activan a su vez al linfocito B. Esta relación, esto que tienen acá, se llama reconocimiento ligado. ¿Por qué? Porque el linfocito B expone en su membrana el complejo de histocompatibilidad 2 con el antígeno del virus y actúa como una célula presentadora. Entonces, al hacer eso, activa al helper. Pero a su vez el helper, cuando se activa, que lo vimos recién, y se divide en helper 1 y 2,
el helper 2 activa el linfocito B. Entonces, esto se llama reconocimiento ligado. Ambos están reconociendo el mismo epitopo en el virus. Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Que mi linfocito B se active, se divide en célula plasmática y en célula memoria. Y la célula plasmática va a empezar a producir anticuerpos. Acá vemos lo mismo, en una infección bacteriana. Fíjense lo mismo. Linfocito B se une a un epitopo, en este caso de la bacteria. Acá está el anticuerpo, lo engloba, lo degrada, los restos de bacterias se unen con el complejo de histocompatibilidad 2, el linfocito lo expone. Lo expone y al exponerlo, lo presenta al helper. Entonces, ¿qué hace el helper? Se activa. Y al activarse, libera el helper 2 citocinas que activan al linfocito B. Entonces, el linfocito B produce células plasmáticas y células memorias. Y las células plasmáticas son las que van a producir estos anticuerpos que ustedes ven acá. Entonces, acá hemos visto la relación del helper 2 con el linfocito B. Hay un reconocimiento ligado. Entonces, chicos, cuando un helper se activa, acuérdense que yo le llamo helper o colaborador, porque colabora con la activación de otras células. Entonces, cuando el helper se divide en helper 1, el helper 1 colabora con la activación del citotóxico y de los macrófagos. El helper 2 colabora con la activación de los linfocitos B. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no lo entiende? Bien, perfecto. Fíjense que acá hemos hecho como una interacción entre los linfocitos B y T. O sea que hemos hecho una interacción de lo que vendría a ser la inmunidad adaptativa. Hemos relacionado cómo a partir de un linfocito colaborador puedo activar a un citotóxico, puedo activar a un linfocito B. O sea que esto es como una interacción de toda la parte de inmunidad adaptativa, humoral y celular que ustedes vieron. Entonces, como ya no nos queda tiempo porque son y 32, nos quedan 3 minutitos, ustedes a lo último del apunte de clase tienen este cuadro que tienen acá. No me va a alcanzar ahora en 3 minutos para explicarlo. Este cuadro, chicos, es un resumen de todo lo que han visto en Inmune, o de la gran parte, toda inmunidad innata y toda inmunidad adaptativa, y la relación obviamente entre los dos. Les voy a pedir que por favor para mañana, que tenemos más tiempo, primero lean la unidad, porque mañana la terminamos. Y segundo, traten de sentarse con ese cuadrito que están viendo ahí y de tratar de razonar por qué cada flecha. Porque ese cuadro, chicos, cuando ustedes hacían presencialidad completa, nosotros se los hacíamos hacer a ustedes. Ustedes relacionaban la innata con la adaptativa. Entonces ahora está hecho, pero ustedes tienen que entender qué significa. Porque esto es una interacción de todo inmune, porque ustedes tienen que entender que por más que nosotros hayamos visto primero la inmunidad innata con sus componentes y después la adaptativa con sus componentes, la inmunidad actúa todo junto, chicos. No es que dice la inmunidad innata, esta vez actúo yo, y después la adaptativa, esta vez yo, esta vez los ve, esta vez... No, no es así. Actúa todo. Entonces ustedes, si bien nosotros se los damos por parte, tienen que entender la interacción de todo el sistema inmune. Este cuadro es la interacción del sistema inmune. Entonces les voy a pedir que para mañana, por favor, chicos, háganme caso, lean la unidad, porque ahí se van a dar cuenta si entendieron o no, y agarren este cuadro, siéntense y digan, bueno, a ver, esta flecha que me une esto con esto, ¿por qué? Bien, por esto. ¿Y esta, por qué? Por esto. Traten de entenderlo. Mañana lo vamos a tratar de razonar todos juntos, pero traten de entenderlo.
porque es como un resumen de toda la unidad y una interacción de toda la unidad. ¿Se ha entendido? Sí, Dani. Bien. Nos vemos mañana. Por favor, lean la unidad para mañana, chicos. Que tengan una hermosa tarde. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos mañana.